Ya está con nosotros Víctor Aramburu, quien salió con mucho gusto. Víctor, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Juan, buenas noches. Bien, gracias y buenas noches al auditorio. ¿Tú cómo estás? Todo bien, Víctor. Pues ahí veíamos algunos de los casos de lucha contra la corrupción que dejan ver los enormes excesos que se han cometido históricamente en nuestro país. Antes de entrar en materia, porque traemos muchos temas, ¿por qué? La pregunta al final de este pequeño análisis, ¿por qué parte el sector empresarial? ¿Por qué hay personas que parecen oponerse al combate contra la corrupción, contra la impunidad, Víctor? ¿Qué tantos intereses le están afectando? Creo que es un tema político incluso. Mira, hablando por ejemplo del tema que mencionabas de la inhabilitación de la empresa del hijo de Bartlett, Cyber Robotics, pues vendía en el sexenio anterior, por ejemplo, viendo rápidamente esta base de datos que es pública, la de Compranet, vendía alrededor de 150 millones de pesos, por ejemplo, en 2016. Entonces es posible que pues haya algunas empresas que vayan a salir raspadas, bueno, bastante raspadas, si son inhabilitaciones de varios años, porque imagínate dejar de vender 158 millones de pesos, no solamente un año, sino por 4. Entonces estás hablando de pues 600 millones de pesos. Y estamos hablando de una empresa que es pequeña. Imagínate ya medianas o grandes, pues el golpe puede venir mayor. Y te comentaba que es político porque si uno analiza los antecedentes de quién es el ahora zar anticorrupción de la Coparmex, pues él era precisamente el encargado de sancionar, era el subsecretario de Responsabilidades Administrativas en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, precisamente, bueno, yo hice mi tesis de doctorado respecto a ese sexenio y pues lo que encontré es que no se inhabilitó a ningún funcionario de alto nivel. Entonces, pues algo sabe, ¿no? De cómo operan las cosas allá adentro o cómo operaban las cosas allá adentro. Pues son años de que llevan a cabo este tipo de acciones, de simulaciones, de fraudes, de actos de corruptela, se han enriquecido. Víctor, estamos viendo que se inhabilita y se multa a la empresa del hijo de un alto funcionario del gobierno federal, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, nadie por encima de la ley. Así es, algo que es importante también que hay que reconocer es el papel de la sociedad civil. Digo, también es sospechoso que pues en 2020 se estén dando cuenta que esta empresa vende al gobierno, como te comentaba, pues básicamente desde 2014, viendo la base de datos de Compranet, pues ha sido proveedora del gobierno y nunca fue inhabilitada. ¿No hay investigaciones anteriores a esta empresa por parte de estos periodistas? O sea, se centraron nada más en el aquí y en el ahora. Pero qué bueno que están haciendo ese papel, duda. O sea, porque si solamente nos vamos al tema de las auditorías, es como una patrulla, ¿no? Si una patrulla está circulando, pues va a agarrar pocas cosas en flagrancia y es muy caro tener una patrulla circulando. En cambio, si tenemos botones de pánico como son estos y además atienden, cosa que no necesariamente sucedía anteriormente, a estas denuncias, pues es más fácil, ¿no? Entonces seguramente alguien ya sabía que esta empresa era del hijo de Bartlett, no, pues sí, operó de manera normal durante el sexenio anterior y en esta ocasión, seguramente por razones políticas, pues se denunció, lo cual es correcto porque en última instancia reditúa en pues mayor eficiencia, puesto que no se hizo ese gasto, y efectividad, porque como dice el boletín de la Secretaría de la Función Pública, pues eran equipos incluso rotos y en mal estado, ¿no? Por las razones que sean, Víctor, si ahí hay un abuso, que se reporte y estamos viendo el resultado por parte de las autoridades. Víctor, hablamos también hace unos momentos, pues no actuó solo, tenía coludidos dentro del gobierno, dentro de las autoridades, dentro del sistema de salud, también ellos fueron pues de alguna manera pues están por el momento hechos a un lado del Instituto Mexicano del Seguro Social, han sido apartados y se seguirá un proceso en su contra. Claro, o sea, también la corrupción siempre es no solamente de los servidores públicos, ¿no? O sea, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, eventualmente tiene que haber alguien adentro que dé el pitazo, pues también de cuánto van los precios, cuánto puede dar de sobreprecio, si lo están auditando o no lo están auditando. No, hombre, el que recibe los ventiladores que no sirven y los da por bueno y les pagan la lana. Sí, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Víctor Aramburu, otro tema de reciente manufactura es la extradición a México de Emilio Lozoya. Nos seguimos preguntando, aquí ya lo dijo el presidente, que tendrá algunos beneficios en su posible condena. ¿Qué beneficios? ¿De qué beneficios estaremos hablando? ¿Tendrá que ver con dineros que tenga por ahí, con la situación que enfrenta su familia ante las autoridades? ¿Qué piensas tú? De hecho, bueno, son los criterios de oportunidad, así los maneja la ley, el Código Penal Federal.
Entonces, estos criterios de oportunidad tienen nombres en otros países, ¿no? Pero es básicamente, o sea, si coopera delatando a sus cómplices, se le reduce la pena. Pero bueno, lo mal habido, si todavía es posible de extinguirle el dominio, pues eso se hará. O sea, la ley no prevé que te quedas con tus bienes, ¿no? Y ya te puedes ir a tu casa, ¿no? O sea, más bien es de echarte eso. 15 años o de echarte 10 años, pues a lo mejor van a ser 8, ¿no? O van a ser 7, y la ley prevé perfectamente, o incluso más años, si coopera, ¿no? Y si delata a sus cómplices en este caso. Y aquí lo interesante es que siempre una buena estrategia es agarrar a un pez gordo, pero no tan gordo, para que delate precisamente a los de arriba, ¿no? Y de eso hablábamos hace unos segundos, hace unos minutos, Víctor. Deben estar muy preocupados aquellas personas que puedan salir raspadas con la cooperación de Emilio Lozoya, pero también Emilio Lozoya podría estar preocupado incluso por su seguridad. Pues aquí posiblemente se raspen las más altas esferas del poder en administraciones anteriores. ¿Hasta dónde crees que llegue esta investigación? Pues mira, así como su mismo abogado anteriormente decía, pues él no se mandaba solo, ¿no? No, lo dijo clarísimo. Cuello y recordé. Sí, pidió que declararan también Videgaray y Peña. Pues vamos a ver hasta dónde llega. Así es, recordemos que Luis Videgaray, antes de ser secretario de Hacienda, era el coordinador de campaña de la campaña de Enrique Peña Nieto, cuando a él andaba haciendo estos tratos con Odebrecht. Entonces, pues seguramente es muy difícil que no tuviera la autorización al menos y el visto bueno de Luis Videgaray al menos, y ya no digamos pues, de más arriba, ¿no? Estaremos muy pendientes de cuáles son las líneas de investigación y hasta dónde llegan. Víctor, finalmente un asunto muy lamentable, ¿no? Salió a la luz pública un asunto que tiene que ver con medicamentos, con un laboratorio y con pacientes menores de edad con cáncer. Ese es otro caso también que está en proceso de inhabilitación. Bueno, ahorita se está inhabilitando a esta farmacéutica, que todos la conocemos, es la de los sueros oral. Pues esta empresa también vendía alrededor de 1,000 millones de pesos al año, desde el sexenio de Calderón, al menos desde que esta base de datos es pública, la de Compranet. Entonces, pues también si se le inhabilita por algunos años, imagínate dejar de vender 1,000 millones de pesos al año. 1,000 millones de pesos al año es muchísimo dinero, pero aquí estamos viendo una trama de corrupción que parece no tener ningún tipo de escrúpulos. Parece que cada vez nos asombramos más ante lo inescrupulosos, que son estas personas, ¿no? Detuvieron medicamentos, sí. También soltaron medicamentos que no están bien controlados y que no pasaron el control de calidad, y hubo incluso muertos. Me parece que un niño paciente oncológico en el estado de Puebla. Sí, te digo, básicamente todo este escándalo que se ha armado recientemente y que quizá en una de esas ha cobrado vidas, ¿no?, de pacientes con cáncer, pues es precisamente de esta empresa que tenía el monopolio, ¿no? Entonces su manera de presionar, pues es básicamente te detengo el abasto de medicamentos contra el cáncer, y pues precisamente estamos hablando de gente que no tiene los más mínimos escrúpulos. Ahí está el daño a la sociedad, o sea, la corrupción mata. La corrupción mata. Víctor Aramburu, el combate que se hace a la corrupción por parte del gobierno actual, más allá de la percepción que hemos estudiado aquí detenidamente en diversos estudios y cálculos psicométricos y de otro tipo, ¿cómo ves tú el combate a la corrupción por parte de la administración actual? Falta muchísimo camino que recorrer, pero ¿consideras que están en el adecuado? Yo creo que vamos en el camino correcto, y como te comentaba, bueno, pues es algo que incluso se refleja también en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, que publica año con año. Este es el primer año, probablemente desde que se levanta el índice de percepción de la corrupción para México, en el cual mejoramos. Anteriormente, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el último año, en 2018, estábamos en la posición 138, y ya para 2019 mejoramos 8 posiciones, actualmente estamos en el 130. Entonces, al menos quiere decir que vamos en la dirección correcta con este tipo de golpes y este tipo de sanciones. Y mucho camino para andar por parte de autoridades y por parte de nosotros, ciudadanos. Víctor Aramburu, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ti, Juan, y al auditorio.